Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Estamos una vez más a través de esta plataforma trayendo la palabra de Dios hoy en este día especial porque es el día de estar en la casa de Dios, especial porque celebramos, al igual que la mayoría de las iglesias en el mundo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estamos al final ya de la Semana Santa el día de hoy, pero creo que podemos aún a esta hora y aún en este instante sacar un pequeño mensaje alusivo a este día de resurrección. Me gustaría orar primero. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos y oramos al Dios Todopoderoso para que sea bendiciendo nuestras vidas? Amado Dios, te doy gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia, porque ya tenemos la oportunidad de estar acá para bendecir tu nombre. Deseamos con todo nuestro corazón que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos llene, que tu palabra, Señor, las Escrituras, la Santa Biblia, Señor, venga a guiar nuestros corazones a toda verdad a través de tu Espíritu Santo. Bendigo a cada persona que se conecta a lo largo de la semana. Señor, bendice su vida donde quiera que se encuentre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos acá. Recuerde que la información del lugar se la voy a dar al final. Por lo pronto tenemos hoy un tema bueno, un tema que viene a traer a nuestras vidas el volver a recordar, si hemos escuchado alguna vez acerca de la resurrección de Jesús. El tema de hoy, acuérdate, dice el apóstol Pablo, como lo anunciaba hace rato, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8, tema o versículo que ya le voy a proyectar. ¿Qué le parece si lo ponemos por acá? Ahí está, ahí tiene que aparecer. Ahí está, mire, ahí aparece. De este lado dice la palabra del Señor con el tema del día de hoy de acuérdate. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Una vez más lo leo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Eso lo encontramos en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y es que en este día de celebración, en este día donde recordamos ese evento tan hermoso, en ese evento crucial que venía a ser importante, sigue siendo importante en la vida de toda persona que ama, obedece y sirve al Dios Todopoderoso. Cuando venimos a hablar acerca de la resurrección de Jesús, nos vamos a encontrar que no es una razón o no es una doctrina o no es solamente una enseñanza más de las Escrituras, sino que tiene que ver con que necesitamos tener la habilidad, la seguridad, el conocimiento, el interés de conocer más acerca de la resurrección de Jesús. Cuando venimos a la palabra de Dios y encontramos precisamente a un apóstol Pablo motivando a quien consideraba como un hijo. Es decir, que Pablo conoció a la familia de Timoteo, a su madre, a su abuela, y ahora le conoce a él. Y Pablo hace una buena amistad, y más que una amistad, es como se convierte Pablo en un mentor, se convierte Pablo en ese personaje que va a dirigir, que va a apoyar, que va a sembrar precisamente las bases fundamentales del Evangelio en la vida de Timoteo. Cuando encontramos entonces a un apóstol Pablo tratando de abrazar
tratando de motivar, en este caso a Timoteo como su hijo o considerado como tal. Dice la Escritura que en el versículo 8 precisamente que acabamos de leer, le está dando esta instrucción. Le da esta instrucción el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo. Y fíjate lo que dice acá, que acuérdate de Jesucristo se refiere a que continuamente recuerde la vida de Jesús. Que Pablo le está diciendo a Timoteo: constantemente necesitas recordar las acciones, la misión, los milagros, el sacrificio y en este caso también la resurrección. Recordar constantemente la vida, muerte, pasión y también resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, acuérdate, es decir, continuamente tenlo presente. Decir acuérdate es que Timoteo mantuviera esto como la prioridad de su mensaje. Es decir, cada que usted me escuche predicar, necesita poner atención a qué palabras estoy utilizando. Si no menciono acerca del sacrificio de Jesús, si no menciono acerca de la resurrección, si no le hablo a través de este mensaje de la vida eterna, creo que estoy pasando a ser como esta preocupación que Pablo tenía de no recordarme. Por eso es que Pablo le habla a este predicador joven y le dice: acuérdate de Jesucristo. Y entonces la prioridad en mi vida, la prioridad en el mensaje, la prioridad en tu vida, querido internauta que estás conectado, es decir que necesitamos acordarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Y dame la quizá no has escuchado del mensaje de salvación a través de Jesús. Quizá es la primera vez que lo escuchas y las palabras que te estoy diciendo de acuérdate pudiera ser que no tienen sentido para ti, pero dame ese privilegio de presentarte el mensaje de salvación, de decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, en tiempos de Poncio Pilato, en tiempo en donde le persiguieron a Jesús, incluso le mataron, fue o es para que nosotros alcancemos perdón de Dios por los pecados o las fallas que cometemos en contra de Él. Entonces Jesús entrega su vida, pone, es decir, que las acciones que yo he hecho mal, el pecado que he cometido ante Dios, dice las Escrituras, que el alma que pecare esa morirá, y es entonces donde deberías estar preocupado precisamente por esas fallas delante de Dios. Y entonces este es el plan de Jesús, este es el plan a través de Dios a través de Jesús, de restablecer esa relación, de esa cercanía de Dios con el hombre. Entonces quiere decir que la razón del sacrificio de Jesús, quiere decir que la muerte de Jesús en la cruz, es decir, que lo que Jesús hizo tiene que ver con mi vida personal y tiene que ver precisamente con las cosas malas que hago delante de Dios y que necesito presentarlas a Dios y decirle: Dios, hay un hombre llamado Jesucristo que murió por mí, que pagó el precio de mis pecados, de tal manera y a tal grado que gracias a ese sacrificio, gracias a esa acción de tomar mi lugar, es que yo alcanzo salvación. Y le pedimos perdón a Dios por nuestra vida incorrecta que llevamos. Y sabes, Dios acepta el sacrificio de Jesús como suficiente para el pago de nuestra vida, para el pago de nuestra paz, como dice Isaías 53, para poder estar en paz con Dios, precisamente por eso que Jesús hizo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo en lo que acabamos de leer al principio, le está diciendo: acuérdate lo que aprendiste de Jesús. Y yo ya te di un mensaje y te acabo de hablar acerca de esa obra o de ese trabajo que Jesús hizo para restablecer la relación que el ser humano debe y necesita tener delante de Dios.
Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, acuérdate, es porque Timoteo en un momento necesitó perdón de Dios. Timoteo necesitó el perdón de sus pecados. Timoteo necesitó enmendar su vida delante de Dios. Y por eso Pablo ahora le está diciendo, acuérdate de Jesucristo. No te acuerdes solamente cuando viene Semana Santa. No te recuerdes que Jesús vino a la tierra solamente cuando es Navidad. La palabra del Señor nos indica y nos enseña que necesitamos hacer de esta enseñanza de lo que Jesús vino a hacer a la tierra, de la manera en que murió, pero también de la que resucitó. Es que necesitamos tenerlo siempre presente en nuestros corazones. Cuando leemos entonces la cita del día de hoy, que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, la voy a proyectar otra vez, dice... 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, dice, conforme a mi evangelio. Y ahí está Pablo diciéndole a Timoteo, no te olvides, que no se te pase, que no se te haga fácil decir, ya no me acordaba. ¿Qué día es hoy en el calendario? Es viernes 29, es sábado 30, es domingo 31. El sacrificio de Jesús. No es Pablo el que está diciendo que nuestra actitud o nuestra forma de vida tendría que ser esa. Necesitaremos continuamente recordar, necesitaremos continuamente tener como prioridad ese mensaje de salvación y de vida eterna en nuestras vidas, y también hacerlo como un eje que se mueve nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros pensamientos acerca del sacrificio y de la resurrección de Jesús. Punto número 2, dice el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, y habla de algo bien específico que tiene que ver que habla de dónde viene, habla de cuál es su ascendencia, y dice Pablo, del linaje de David. Y esto nos enseña o nos señala que Jesús era totalmente humano. Y decimos, bueno, ¿cómo es que era el Hijo de Dios? ¿Cómo es que se puede hablar, como lo dice Juan en el Evangelio, Juan capítulo 1, y vimos su gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad? Dice Juan capítulo 1 que Jesús es el mismo Dios, Jesús es la misma palabra, Jesús existía desde antes de que el ser humano pisara, o siquiera que existiera tierra o que pisara la tierra. Cuando venimos a entender que necesitó encarnarse, que necesitó hacerse como hombre, dejar su gloria, dejar la posición de deidad, la posición de eterno, la posición de poderoso, y limitarse al cuerpo, limitarse a la carne, como lo hacemos hoy todos los días. Nos levantamos, tenemos que trabajar, nos caminamos al trabajo, nos cansamos, el calor nos pega. Jesús vivió todas esas cosas que similarmente nosotros vivimos. Por eso Pablo está diciendo, ese Jesús que es Dios, pero que también se encarnó, que viene del linaje de David, y dice la segunda parte, como el Mesías que los profetas hablaron acerca de que enviaría a uno enviado precisamente de parte de Dios. Moisés decía o dijo, un profeta mayor que yo les va a enviar el Señor. Y también Isaías habla de Jesús en la forma que iba a aparecer, en la forma que iba a nacer, en la vida que iba a llevar, y no iba a ser un personaje ajeno al dolor, ajeno a los problemas, ajeno a las limitaciones. Cuando venimos a la palabra del Señor, tendremos que entender entonces que este Jesús es de descendencia humana, pero también es aquel que los profetas anunciaron, ese Mesías o ese enviado prometido. Y dice el versículo 8, lo voy a proyectar una vez más para que me ayude a leer juntamente conmigo, y dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado
de los muertos. Y me hago hincapié, o me paro, o me detengo en ese punto, resucitado de los muertos. ¿Sabes? Hay está llena la historia de personajes que quisieron imitar a Jesús, de civilizaciones que imitaron el nacimiento de Jesús. Es decir, la historia acerca del nacimiento de Jesús se replica en los sumerios, se replica en los mexicas, se replica en la mayoría de las culturas en el mundo anteriores al nacimiento de Jesús. Pareciera como que había una gran necesidad de levantar una religión o levantar una historia que hablara de un niño nacido de una virgen. Cuando me encontré con esta verdad histórica, no bíblica, con esta verdad histórica en donde varias civilizaciones en diferentes siglos, mucho antes de que Jesús naciera, ya se preveía que en esa cultura y en esa religión había un niño nacido de una virgen. Pero pudiéramos decir que literalmente copiaron o literalmente crearon esa imagen o crearon esa imagen mental de lo que iba a suceder. Pero sabes, hasta ahora, en ninguna civilización, en ninguna nación, en ningún pueblo han podido asegurar que el líder religioso, que el líder espiritual de dicha organización, de dicha nación, de dicha religión, ha podido resucitar. Me sorprendió el tema de mirar que la figura de una virgen y la figura de un niño nacido de esa virgen se replicaba en muchos pueblos en diferentes épocas. Mucho antes de que aparecieran los evangelios describiendo el nacimiento de Jesús. Lo que sí me parece también sorprendente es que nadie ha podido igualar, imitar o lograr asimilar lo que Jesús hizo de morir y resucitar al tercer día, como dicen las Escrituras. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, se llena mi corazón de gozo en decir: estoy en el camino correcto, estoy en el momento en donde la palabra describe que necesito caminar y creer en una resurrección que nos distingue de otras iglesias, que nos distingue de otras religiones, que nos distingue incluso de otros líderes mundiales religiosos. La resurrección es un distintivo de la Iglesia Evangélica de Jesucristo. La necesidad de la redención también es importante cuando hablamos de la resurrección. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros cada día nos enfermamos, cada día envejecemos, cada día tenemos problemas y, ¿sabes? A veces oramos a Dios por una sanidad, oramos a Dios para que nos dé fuerzas y citamos incluso la palabra cuando decimos: dame fuerzas como las del búfalo, ayúdame a levantar mis alas como las del águila, porque está en la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Nadie nos ha de librar de la cita con la muerte. Y cuando esto sucede, nos damos cuenta que ciertamente el ser humano permitió entrar el pecado a este mundo, permitió entrar el pecado en la vida del ser humano a tal grado y de tal manera que esta naturaleza, que este cuerpo, que esta integridad, que esta fidelidad a Dios se ve comprometida o se ve corrompida. Cuando esto sucede, nos vamos a dar cuenta que por eso era y sigue siendo necesaria la resurrección de Jesús, precisamente por la necesidad que tenemos de redención o de ser sacados de esa posición de corrupción en nuestra naturaleza. Cuando entendemos estos principios bíblicos, y aun cuando no los entendemos, pero dejamos a Dios que hable a nuestras vidas,
nos acercamos a través de su palabra para conocer más de Dios, vamos a descubrir que no solamente Dios nos quiere sanar, que Dios no solamente nos quiere ver bien, Dios nos quiere una eternidad con Él que la podamos vivir. Y no solamente yo, también mis hijos, también mi esposa, también mi familia, también mis familiares, también mis vecinos, también toda esta humanidad. La palabra del Señor dice que Dios tiene un sueño y esto es que nadie pueda perecer, que nadie vaya al infierno por su pecado, que nadie se pierda, sino que todos se puedan y tengan la oportunidad de arrepentirse delante de Dios y gozar de una vida sin condenación, pero también de vida eterna con Él. ¿Qué te parece si oramos en este instante? Cierra tus ojos, oramos a Dios. Amado Dios, te doy gracias en esta tarde por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra y de entender, Señor, cómo es este tema de la resurrección de tu Hijo Jesucristo, que gracias a eso alcanzamos primero por la muerte de Él, redención o perdón de nuestros pecados. Segundo, Señor, que alcanzamos esperanza de vida y ser librados de este cuerpo corrupto, Señor, de este cuerpo inclinado a la maldad. Señor, la resurrección de Jesús lo hace posible. Gracias en esta semana que pudimos meditar, que pudimos pensar, que pudimos, Señor, acercarnos a tu palabra, a tus altares, oh Dios, para buscar más del conocimiento, más de tu vida, más de tu poder, más de tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias te doy, oh Dios, que podamos cada día tener la facilidad de acercarnos a tu palabra, de poder meditarla y de aprender y compartir lo que hemos aprendido. Gracias te doy, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos la bienvenida a las personas que se están conectando a lo largo de la transmisión. Otras personas lo harán a lo largo de la semana y me gustaría darte más información ahora sí de lo que hacemos acá. Esto es Iglesia Puerta Abierta. Estamos en Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, tercera sección, aquí en Guadalajara. Aquí donde estoy parado y mirando hacia allá está el Zoológico Guadalajara. Doy un cuarto de vuelta a mi derecha y miro hacia allá el periférico, o por donde pasa el macro periférico, y a mis espaldas, es decir, hacia acá, hacia allá donde está aquella pared, tengo una vista espectacular de la barranca. Así es de que aquí estamos ubicados, Lomas del Paraíso, calzada y periférico. Si te suena, estamos muy cerca de ese punto y estamos deseosos de conocerte. Si no tienes un lugar donde congregarte, o si es la primera vez que escuchas acerca de Jesucristo, puedes dejarme palabras en los comentarios o incluso en mensaje privado de Messenger. Puedes preguntarme, acercarte con confianza. Me gustaría orar por ti, me gustaría conocerte y hablarte más acerca de este mensaje de Jesús para que siempre lo tengas presente y siempre te recuerdes que necesitas tener presente a Jesús en tu vida. Y ha llegado el momento precisamente de orar por aquellas personas que tengan algún problema de enfermedad. Movemos esto lo movemos hacia acá para que se vea, ahí se mira bien. Perfecto, dice, momento de oración por los enfermos. Hay una cita bíblica ahí de Jeremías 33:6 que dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y este es el momento donde uso este aceite para orar por los enfermos. Yo pongo poco aceite en mi mano. Ahí está, mi mano brilla un poquito para que veas que he puesto este aceite. Y en fe oro por los enfermos. Si hay un enfermo en esta transmisión, me gustaría que pusiera sus manos así. Yo voy a poner mis manos así y oro por sanidad sobre tu vida. ¿Estamos listos o te doy un minuto? Vamos a darte oportunidad. Vamos a darte chance de que te acomodes.
Si vas manejando, puedes parar la transmisión y hacerlo en otro momento, ya que este video se queda ahí en esta red social. Oramos a Dios y decimos: amado Dios, te doy gracias por tu palabra, porque nos prometes sanidad y medicina, abundancia de paz y de verdad, como lo acabamos de leer. Señor, declaro tu palabra hecha una realidad sobre la vida de aquel que tiene sus manos así. Señor, tu sanidad. Señor, el toque sanador tuyo. Tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros tenemos sanidad, y lo creo con todo mi corazón. Extendemos nuestras manos para declarar esa sanidad realizada, hecha, Señor, sobre la vida de la persona que está actuando en fe para recibir su sanidad. Señor, no importa la enfermedad, no hay dificultad para ti. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Señor, sea tu sanidad sobre su vida. Conozca de ti, conozca de tu salvación, conozca de la vida eterna que tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Me gustaría continuar, pero sabes, ya estamos casi a la media hora de plática y de hablar y hablar. El tema de hoy se tituló: acuérdate, como Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, conforme a las Escrituras. Mi nombre es el pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga. Hasta la próxima.